Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es el profesor William Ceballos. El día de hoy vamos a hablar sobre el verbo. Definición. El verbo es una categoría variable independiente y de inventario abierto que funciona como núcleo de la frase verbal. Desde el punto de vista semántico, el verbo describe acciones, procesos o estados de los sujetos. Ejemplos. Los dos equipos jugaron un buen partido. Ellos seguirán en sus andanzas. Los soldados están sedientos. Estructura del verbo. Todo verbo suele tener en su estructura dos partes o elementos, raíz o lexema, y morfema flexivo o desinencia. Raíz o lexema viene a ser el elemento básico que contiene la significación del verbo. Ejemplo, vivir, su raíz es vic. Amaste, su raíz es an. Morfema flexivo o desinencia. Es el elemento secundario que se agrega a la raíz y nos va a permitir que determinemos los modificadores del verbo: modo, tiempo, número, persona y aspecto, que están comprendidos en cada forma verbal. Ejemplo, vivir, su morfema es ir. Amaste, su morfema es aste. Accidentes gramaticales del verbo. El modo es la forma que denota la actitud del hablante en relación a lo que dice frente a la realidad. Tipos de modo. Tenemos el modo indicativo, modo subjuntivo, modo potencial, modo imperativo. Modo indicativo. Expresa la acción verbal como real y objetiva. Se manifiesta en los tres tiempos: pasado, presente, futuro. Modo subjuntivo. Presenta la acción como algo probable, desiderativo o dudoso de ejecutarse. Modo potencial. Presenta la acción verbal como una posibilidad o como algo que podemos hacer bajo ciertas condiciones. Modo imperativo. Presenta la acción verbal como una orden o ruego. El tiempo. Indica el momento en que se ejecuta o recibe la acción verbal. Existen tres tipos de tiempo: pasado, presente, futuro. Pasado expresa lo que ya pasó o aconteció. Presente denota lo que se hace o sucede en el momento en que se habla o está sucediendo. Futuro denota lo que se ha de hacer o sucederá. El número es la forma que toma el verbo para determinar si son uno o más quienes intervienen en la acción. Tenemos el número singular y el número plural. Número singular señala como sujeto del verbo a una persona o cosa. El número plural señala como sujeto a más de una persona o cosa. La persona es la forma que en su terminación toma el verbo para manifestar quién o quiénes ejercen la acción verbal. Existen 6 personas gramaticales, 3 en singular y 3 en plural. En primera persona, en singular tenemos el yo y en plural tenemos nosotros, nosotras. En segunda persona tenemos en singular el tú y en plural tenemos vosotros, ustedes. Tercera persona, en singular tenemos él o ella y en plural tenemos ellos o ellas. Clases de verbos. Por su terminación, los verbos pueden ser de 3 clases. De la primera terminación, los que terminan en ar. Ejemplo, amar, sacar, pelear.
De la segunda terminación, los que terminan en er. Ejemplo, temer, querer, obedecer. De la tercera terminación, los que terminan en ir. Ejemplo, vivir, dormir, pedir. Por su naturaleza, criterio sintáctico, semántico. Los verbos son de dos clases. Copulativos son verbos que han perdido su verdadero significado y se han convertido en puros instrumentos gramaticales. Sirven esencialmente para unir el sujeto con el predicado nominal, sin añadir significado especial a la oración. Los verbos copulativos son ser, estar, parecer, quedar, resultar, permanecer, yacer, semejar, volverse, hacerse. Ejemplo, el juez parece un hombre justo. Parece viene a ser un verbo copulativo. Verbo predicativo o no copulativo. Son los que por sí solo forman predicado. Estos verbos expresan toda clase de fenómenos y funcionan como núcleo del predicado verbal, pues poseen significación real. Ejemplos de verbo no copulativo: amar, querer, soñar, saltar, jugar, caminar, leer, saber, etc. El verbo predicativo se subdivide en transitivo. Son los que presentan objeto directo. La acción recae sobre una persona o cosa. Ejemplo, José patea la pelota. Intransitivo. Son los que no presentan objeto directo. La acción permanece en el sujeto. Ejemplo, José camina triste. Reflexivos. Es aquel cuyo sujeto recibe la acción que él mismo ha ejecutado. El verbo está acompañado de una forma pronominal reflexiva, en la que se reflejará la persona gramatical que funciona, al mismo tiempo como sujeto de la oración. Las formas pronominales funcionan como objeto directo o indirecto. Ejemplo, Rosaura se maquilla. Cuasirreflexivos. El sujeto realiza una acción, pero esta no recae sobre el mismo sujeto. Los pronombres me, te, se, nos no cumplen ninguna función sintáctica, solamente son signos de cuasi reflejo. Ejemplo, Martín se va. Recíprocos. Es aquel verbo que indica una acción que es intercambiada mutuamente entre los sujetos que la realizan. Utiliza las formas pronominales que funcionan como objeto directo o indirecto. Ejemplo, ellos se abrazan. Personal. Es aquel verbo cuyo sujeto es expreso o tácito. Es decir, es posible identificar a la persona que realiza la acción. Ejemplo, llegó muy cansada. Esta oración presenta un sujeto tácito. Impersonal. Es aquel verbo que carece de sujeto expreso o tácito. En otras palabras, la persona no es identificada o definida en la oración. Algunos de ellos son los que provienen de las palabras graniza, llover, tronar, nevar y garobar. Además, según el contexto, podrían ser los que provienen de haber y hacer, y los que se forman con el pronombre se para ocultar a la persona. Ejemplos: garuaba en aquella localidad. Otro ejemplo: se hablaba mal de ella. Por su conjugación, criterio morfológico, los verbos son verbos regulares. Es aquel verbo cuya raíz no se altera en ningún caso durante su conjugación
y sus terminaciones es igual a la de los verbos modelos amar, temer, vivir, formas no personales del verbo. Ejemplo, veamos el siguiente cuadro. En el tiempo pasado, vamos a ver la palabra amar en primera conjugación. Yo amé. En el presente va a decir yo amo. En el futuro, yo amaré. Ahora vamos a ver la palabra temer en segunda conjugación. En pasado, yo temí. En presente, yo temo. En futuro, yo temeré. Y por último, vamos a ver la palabra vivir en tercera conjugación. En el tiempo pasado, yo viví. En el tiempo presente, yo vivo. Y en el tiempo futuro, yo viviré. Otros ejemplos. Trabajé, trabajo, trabajaré. La raíz no cambia y la terminación es igual a la del verbo modelo de la primera conjugación. Verbos irregulares. Es aquel verbo cuya raíz se altera por lo menos una vez durante su conjugación y su desinencia no es igual en algún caso a la de los verbos modelos amar, temer, vivir. Ejemplo, estuve, estoy, estaré. La raíz no cambia, pero la desinencia no es igual a la del verbo modelo de la primera conjugación. Tuve, tengo, tendré. La raíz cambia y la desinencia no es igual a la del verbo modelo de la segunda conjugación. Dormí, duermo, dormiré. La raíz cambia, aunque la desinencia es igual a la del verbo modelo de la tercera conjugación. Verbos auxiliares. Son tres: haber, ser y estar. Estos han perdido su valor verbal y se emplean para la conjugación de otros verbos. Ejemplo, con el verbo ser, yo soy amado, se utiliza para la conjugación en voz pasiva. Con el verbo haber, yo he trabajado, se utiliza para la formación de los tiempos compuestos. Verbos perfectivos. Se conjugan en todos los tiempos y personas. Verbos defectivos. Son verbos que no tienen conjugación completa. Ejemplo, soler, atañer, abolir, balbucir, etc. Eso es todo, alumnos. Gracias.